Saludos, enos aquí. Déjenme decirles algunas cosas, como ustedes saben, la gente que ve este programa. Mi mamá falleció el día martes. Y quería comenzar agradeciéndole a toda la gente que nos escribió, que nos llamó. Una gran solidaridad, un gran cariño. Tanto así que los amigos se sorprendían. Yo puse un texto en X, que es como la red más noticiosa. No me gusta poner nada en X, que es una red llena de laboratorios y de gente, como es la red de la política, tiene gente muy molesta con la vida, muy agresiva. Y entonces, viendo los mensajes, porque eso fue el martes, había estado Luis Vicente León con nosotros aquí. Luis Vicente dijo unas cosas de esas que él dice, que yo respeto mucho a Luis Vicente, le tengo además mucho cariño. Y entonces, los laboratorios arrancan compitiendo, no compitiendo, sino fíjense lo que pasó. Mientras había, qué sé yo, 10.000 mensajes, bastantes mensajes, Kiko, tu mamá, caramba, mi solidaridad, el pésame, todo eso, estaba el laboratorio con 4 mensajitos que repetían más o menos lo mismo cada rato en medio del luto. Entonces veía muy claro que el laboratorio cayéndole encima a Luis Vicente. Pero en Instagram, en Twitter, en todas las redes, en WhatsApp, los gestos de solidaridad de la gente que uno conoce, que uno puede tener diferencias. Hay un chat de periodistas donde yo tengo ahí unas diferencias muy notables porque yo no lo he repetido y me canso de repetirlo. Yo he cambiado toda mi vida y gracias a Dios me he ido alejando de la violencia y de los discursos que piden confrontación y venganza y cosas de esas. Y entonces, bueno, en todos lados, hasta ahí me llamaron una cantidad de gente que tenía tiempo. Mari Montes, para ponerles un ejemplo, que ella se fue para Miami, nos habíamos ido, no sé por qué, no nos hablábamos. Bueno, me escribió unas cosas bonitas y así. Entonces un amigo Freddy me decía, mira, para que tú veas que las redes no solo sirven para los fake news y la mentira, también sirven para el afecto, para la expresión de solidaridad, de cariño, de esas cosas. Y yo le digo, oye, ¿verdad? Bueno, la gente de todas partes no tiene ni idea, porque nosotros hemos pasado la vida, yo viví una vida de aventuras, metido en muchos, como periodista y como ser humano. A mí me encanta una cosa, o sea, peroco. Pero yo nunca he actuado para fregar a nadie, ni para agredir a nadie, ni tengo odios. No. Y más bien, a medida que me he ido poniendo más adulto, he vuelto al discurso de la paz, de la necesidad de encontrarnos, sobre todo un país como el nuestro, que tiene enormes posibilidades, pero esta manera de entender la política como choque, como conflicto, pues nos tiene en esta situación que estamos. Pero el descubrir, porque nuestro invitado es Gustavo Márquez, aquí está Gustavito, que fue presidente del MAS. Cuando yo conocí a Gustavo, era dirigente del MIR, que viene de la izquierda. O sea, descubrir, yo le comentaba que después de la pandemia, uno esperaba que por todo el encierro de la pandemia y las discusiones que se dieron sobre el hombre, el destino de la humanidad, venía un tiempo mejor, un tiempo de comprensión, de acuerdos, de paz. Y no, esta cosa con estas novedades con Israel e Irán, las amenazas, todo lo que hay ahí, esa cantidad de bombas que se están tirando, y el miedo, todo el planeta está aterrorizado con lo que está ocurriendo ahí, porque como hay un olor atómico, hay un olor atómico ahí, supuestamente es la excusa para los bombardeos de Israel, pues entonces todo el mundo está aterrorizado. Y es un buen tiempo para volver a los discursos de la racionalidad de la política, pero dentro de esto que está en las redes también, que es la capacidad de querer a los demás. Mi madre fue una gran persona. No voy a hablar de ella porque me pongo a llorar y me entristezco y hay que seguir hacia adelante, pero mi madre era muy alegre y la alegría de vivir es la que hay que rescatar, la que hay que tener siempre en adelante. A mí
Me amarga mucho esa gente que es muy negativa, que siempre está viendo las cosas oscuras, porque la vida que es finita hay que vivirla lo mejor posible, con los mejores argumentos en términos no solo del cerebro, sino del corazón. ¿Sí? Y eso de estar pendiente de fregar al otro y de guardar facturas de odio, eso es lo que hace es amargar el alma. Gracias a todos por su cariño y su solidaridad, sentirse dentro de una cosa de estas tan triste, querido por todos ustedes, se los agradezco en el alma. Gustavo, disculpa que te haya quitado tiempo, pero vamos a comenzar con la guerra esta guerra que va y viene. Estas dos guerras que hay ahorita, las más importantes, la de Ucrania y la del Medio Oriente, porque es todo el Medio Oriente, son unas guerras que no terminan. Trump prometió que cuando ganara la presidencia iba a acabar con las guerras. Por el contrario, las amenazas que Trump le está haciendo a Irán son, caramba, wow. ¿Qué momento tan inconveniente para el mundo que Trump tenga esos discursos, ¿no? Tan agresivos contra los emigrantes, pero contra el resto del mundo. En esa pelea con China, Estados Unidos tratando de recuperar espacio, sobre todo en términos económicos, bueno, pero nada que ver con lo que Trump prometió que iba a hacer y desarrollar. Y hay una amenaza, ese conflicto es una amenaza permanente como el de Ucrania. Pero el de Ucrania es como un conflicto como un perro que tienes en la casa, no porque vaya a denigrar de los animales, digo por lo cotidiano. Ah, el perrito le hace cariño, el perro se pone bravo, cosas. O sea, es parte de todos los días. Y esta también, pero esta es más peligrosa porque el Medio Oriente, wow, ese sector, esa parte del mundo, vaya que es conflictiva, ¿no? Bienvenido, Gustavo. Gracias, Kiko. Sí, definitivamente creo que estamos frente a un escenario muy peligroso. Algunos señalan que al borde pues, de una conflagración donde entre armas atómicas. La diferencia con Ucrania es que en Ucrania hay cierto control de parte de la Unión Europea de uno de los factores. Y la otra es que Rusia como tal no tiene ningún interés y es parte de su política de impulsar una guerra donde entren armas nucleares, todo lo contrario. De manera que depende fundamentalmente allí de los países que apoyan a Ucrania, entre ellos Estados Unidos y la OTAN. Pero en el caso del Medio Oriente es otra cosa, porque allí es Israel, que tiene una autonomía total, y solo el respaldo de Estados Unidos fundamentalmente, aunque también de los países europeos, y tiene pues un arsenal nuclear de entre 200 y 500 ojivas nucleares, ¿no? No tiene control de la agencia atómica, puede hacer lo que quiera prácticamente en esa materia, hasta construir un arsenal de esa naturaleza que algunos dicen que ya está pasando incluso el Reino Unido, que creo que es el tercer país con armamento nuclear en el mundo. De manera que creo que allí hay además pues, una política muy clara de expansión del Gran Israel, que ha venido siendo apoyado por Estados Unidos, por el imperio estadounidense, de manera sistemática. También Trump lo está haciendo de manera decisiva. Y digamos que ha entrado en una fase muy complicada porque Israel, que ha logrado los objetivos, acuérdate que ahí estaba planteado fundamentalmente cambiar los gobiernos y cambiar la faz completamente de 5 países: Sudán, Libia, Irak, Irán. Es prácticamente un planteamiento del control total de esa zona a partir de Israel. Recordemos que ahí está, por supuesto, el petróleo, las grandes riquezas, y además, pues, todo lo que significa desde el punto de vista geopolítico. Quédate ahí, vamos a ir al corte y ya estamos con todos ustedes.